Amigos y amigas, nuevamente aquí en Cima de Águilas, esta escuela profética, estamos empezando una nueva serie de textos y espero que esté bien el sonido, que se pueda oír debidamente, que también las letras pues estén derechas. A veces sucede que estamos proyectando, pero bueno, esta noche agradecemos al Señor. Permítanme un momento, saludo a todos. Voy a ver este asunto del sonido. Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente aquí en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Gracias al Señor, al Eterno, que nos sustenta, nos ayuda. Hoy tenemos un tema muy especial que quiero compartir con todos ustedes, que es leyes para la guerra. No sin antes invitarlos a que estén dándole like a este trabajo, a que envíen a otros, porque Dios el Padre quiere levantar un ejército de guerreros. Quiere Él en este tiempo darnos la bendición. Y ahora en 2021, bueno, yo quiero invitarlos a que se inscriban con nosotros a www.eapsima.com www.eapsima.com. Y bueno, que estén con nosotros todos los viernes aquí llevando el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Síguenos en Facebook todos los viernes a las 8 de la noche. Inscríbete ya. Mira, yo te envío este manual de 500 hojas, más de 500 hojas, por un formato PDF. Tú me hablas por teléfono o me escribes. Y bueno, este manual llegará contigo, donde vamos a ver todos estos temas que hoy estamos trabajando. Tú puedes hacer un depósito en mi tarjeta en Banamex. Y bueno, adelante. Quiero invitarlos también, amados del Señor, todos los lunes y los miércoles tenemos un curso, pues nos han dicho que está muy bueno. Qué bueno que los hermanos y pastores y líderes y cristianos de todas partes de la República, no de todas, pero de muchas partes, nos están viendo para despertar su carácter profético con este curso. Es uno de los libros que el Señor me ha dado, el despertar del carácter profético. Este libro lo estoy buscando por aquí. Bueno, no lo tengo en el momento, pero aquí está la portada. Los lunes y miércoles de 8 a 9, el despertar del carácter profético. Igual solicitas el libro y te estamos enviando los videos en un sitio de WhatsApp para que puedas hacer tus clases. Saludos a todos. Estoy viendo a varios que se están ya incorporando y los saludo, los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por sus vidas. Ya hice mi anuncio y vamos a tener una palabra de oración. Bienvenidos a la Escuela Cima de Águilas. Padre, en esta tarde, en esta noche, te agradecemos, Dios de los cielos, que tú, siendo bueno y misericordioso, nos bendigas, Señor, nos des el poder del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, porque nuestra lucha no es en carne ni en sangre, Señor. Necesitamos del poder de tu sangre y de tu victoria en la resurrección. Y bendigo a todos mis hermanos, hermanas que nos están viendo allá en casa, que de este estudio surja, Señor, la unción divina del Dios de cerca y de lejos, allá donde están los teléfonos, los iPads, las tablets, las computadoras. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús, activa, Señor Dios del cielo, con poder del Espíritu Santo, cada alma y abre nuestros
entendimientos para estar juntos viendo este asunto de las leyes para la guerra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Amén. Bien, hoy vamos a ver el tema leyes para la guerra, entendiendo que pues la Biblia puede considerarse también un libro de guerra espiritual. Hay por lo menos 200 guerras registradas. Del Antiguo Testamento dirás tú, sí, pero hay guerras en el Nuevo Testamento que aún no se han consumado. Está la guerra de Armagedón, por ejemplo. Hoy en el estudio bíblico veremos las leyes para la guerra. Usted recuerda que la Escritura dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir. Las cosas pasadas son sombra y figura de lo que ha de venir. Y hoy en esta noche, amigos, quiero invitarlos a seguir este estudio, el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Los que no tienen el manual, pueden abrir sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio y podemos ver que nuestro Padre Celestial fue muy cuidadoso en poner estas leyes para la guerra. Es una descripción de lo que el pueblo de Dios, Israel, debía llevar a cabo en una guerra santa. Es una guerra que se hace en el nombre de Dios, comandada por Dios. La guerra es del Señor. Recordemos que en Éxodo 3, aquel varón de Dios, el profeta Moshe, dice: Jehová es varón de guerra. Revela al eterno viviente, al creador de cielos y tierra, como Jehová es varón de guerra. Así que Dios también, aquí en la Biblia, nos da algunas reglas que son controladas por Dios para la gloria de Dios. Es decir, los hombres y mujeres de Dios deben de llevar estas leyes. El diablo es tramposo, el diablo es astuto. El Señor lo reprenda. Diga usted allá en casa: el Señor reprenda a Satanás. El Señor en persona lo reprenda. Bueno, hablando de las leyes para la guerra, nosotros podemos ver hoy día en la religión judía una expresión que es Milkemet Mitzvah, en hebreo, la guerra por mandamiento. Es decir, es cuando Dios comanda y demanda una guerra, donde Él está enviando soldados. ¿Cuántos soldados? Verdaderos guerreros y guerreras del Eterno están aquí sintonizándonos. Gracias por estar con nosotros. Invite a otras personas, porque hay una guerra que se está estableciendo en estos días, donde Dios quiere levantar a su pueblo con todo el amor para fortalecerlo, para llevarlo a la victoria. La guerra en Israel se refiere a una guerra a la vez. Hoy día en Israel el ejército recluta hombres y mujeres por igual. Hace unos años estuve en la nación israelita, pude visitar. Y de hecho, hasta, miren, traigo aquí una kipá de guerra, una kipá que dice Israeli Army, está en hebreo y está, ¿verdad? Esta kipá la usan los soldados. Hoy me vestí hasta de soldado, amados del Señor, ¿verdad? Y la usan porque van a enfrentar la guerra. Nosotros pues ya no necesitamos tanto una kipá, aunque sea del ejército israelita, sino vamos a necesitar toda la armadura de Dios. En estos tiempos donde el Señor ha vencido, pero el diablo anda haciendo de las suyas en la tierra, pues necesitamos la armadura de Dios. Decía yo que estuve en Israel y me sorprendió ver a las mujeres con metralletas, con botas, con cascos, con atuendo de soldado, hombres y mujeres. Esto quiere decir que el pueblo de Dios acepta hombres y mujeres guerreras. En la historia ha habido siempre mujeres guerreras en las diversas culturas, y quiero bendecir a todas mis hermanas que están viendo
este curso, estas pláticas, estas charlas de la guerra espiritual. Bien, en este capítulo que les decía, Deuteronomio 20, expresa las normas de guerra. Aquí el legislador divino está distinguiendo las guerras. Incluso él sabe que el pueblo de Israel va a una conquista en la tierra de Canaán, la conquista cananea, y también va a tener guerra contra los pueblos del exterior. Nosotros podemos ver cómo los soldados israelitas se preparaban espiritualmente antes de emprender una guerra. Los hebreos fueron adecuando estas guerras diferenciados de las costumbres de esa época. Recuerdo cuando David enfrenta a Goliat, fue una lucha de paladines. ¿Qué era un paladín? Un paladín era un representante de todo el pueblo, en este caso el gigante Goliat era un representante de los filisteos. Él desafía los escuadrones de Israel y decía: denme un hombre para pelear, y el que venciere, pues vencerá a nombre del pueblo, para que no hubiese un derramamiento de sangre, ¿verdad? El pueblo de Israel, tú sabes la historia, allá en 1 Samuel 17, estaba totalmente acobardado hasta que surge el ungido de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos tienen un corazón conforme al corazón de Dios? El corazón de Dios es especial. Y David es el ungido de Dios. Este joven hebreo se enfrenta al guerrero experimentado filisteo, y tú sabes la historia. Le corta la cabeza, enfrentándolo solo con una honda con 5 piedras. Las 5 piedras representan los 5 ministerios, y una de las piedras se incrusta en la cabeza de este hombre guerrero, paladín de los filisteos, cae en tierra y es decapitado con su propia espada. David exhibe, ¿verdad?, la cabeza de Goliat, y entonces empieza a haber ahí una victoria extrema, absoluta del pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí queremos ver que hay algunas leyes. Por ejemplo, los filisteos estaban en una colina, los hebreos del otro lado en otra colina, y la guerra se llevó a cabo, ¿verdad?, en los llanos. Eso se esperaba. En el capítulo 20 del libro de Deuteronomio hay una descripción de cómo Israel debía llevar a cabo la guerra comandada de Dios, la guerra santa. Es una guerra que se hace en el nombre de Dios, controlada por Dios y con las reglas de Dios. En cualquier batalla, yo quiero decirle, amados del Señor, la mejor arma es la oración. La oración de fe puede mucho, y gracias a Dios, porque sé que los que están aquí están orando por el ministerio. Y bueno, se me ocurrió poner una foto de un extremo guerrero de Dios del siglo XX, el evangelista Gille Ávila, y él decía en sus mensajes que así como los israelitas, a veces nosotros enfrentamos oposiciones abrumadoras, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa. Muchas veces nos sentimos desplazados, rezagados, desvalidos, pero esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. Si tú, hermano o hermana que nos estás viendo, estás enfrentando una lucha, ahora nos reunimos como el ejército de Dios para bendecirte y declarar la victoria absoluta en tu familia, en contra de la enfermedad, en contra de cualquier ataque demoníaco que esté pasando, cualquier tribulación. El Señor Dios de victoria te levantará, porque Él es fiel y verdadero. Él quiere que vosotros seáis más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Vamos a omitir toda la lectura de Deuteronomio 20. Yo te invito que ahí en casa abras tu Biblia, la leas con calma. Voy a tomar algunas frases claves. Estas frases están en el manual La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Aquí tenemos 104 temas, todos sobre guerra, sobre liberación, y vamos a estar trabajando prácticamente mucho tiempo hasta formar el ejército que Dios quiere levantar en las naciones. El Señor me ha dado instrucción, al igual que otros consiervos, de levantar un ejército por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que apresurarnos a estar capacitados en la guerra espiritual. Bien, amados del Señor, dice Deuteronomio 20 una frase, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Israel tenía que emprender unas empresas bélicas y Dios le está dando instrucciones de no asustarse ante el poderío militar de sus enemigos. No solo de los ejércitos mesopotámicos, egipcios. Ellos tenían caballería con carros, tenían armas bélicas de guerra. En ese entonces me voy a remitir. Aquí tengo, por ejemplo, una espada. Tú sabes que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra, que discierne las intenciones, los pensamientos, y la espada de Dios es la palabra. El Señor te invita a que uses la palabra de Dios con fortaleza en los méritos y en el nombre del Verbo de Dios, que es Jesucristo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Israel tenía que estar preparado militarmente. Algunos dirían, está en un plan de inferioridad, pero vamos a encontrar que el débil, el pequeño, va a vencer al fuerte cuando Dios está con él. Diga el débil, fuerte soy. Vamos, allá en casa, hermano, usted diga, fuerte soy en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios por la palabra que nos dice estas cosas. El pueblo de Israel sabía que Jehová iba a pelear con el pueblo, porque Jehová es varón de guerra. Aquí encontramos una foto muy agradable donde estamos tocando el shofar, el pastor Abel Mendoza y un servidor, en un congreso casi con 4,000 personas. Estábamos al frente. Fue uno de los congresos impactantes que se organizaba en las cruzadas del ya afinado Morris Cerulo. Por cierto, Oscar Venegas está dando un curso formidable. Sintonícense con él todos los lunes, sintonícense. Bueno, continúo. Dios reforzó la confianza de los israelitas, diciendo que Él siempre iba a estar con ellos, que no temieran, que estuvieran, y aunque hubiera un peligro potencial, también nosotros podemos sentirnos seguros si Dios está con nosotros, e incluso vencer los obstáculos más difíciles. En esta foto estoy con un hombre de Dios, un profeta. Él habita allá en el estado de Hidalgo, Carlos Guzmán. Nosotros le decimos con mucho cariño Shofar Milhamá. Shofar Milhamá, un día te voy a invitar a que nos des una cátedra de esas de guerra espiritual. Y quiero decir una anécdota, está aquí en el libro. En una ocasión íbamos a la costa de México, a Acapulco. Era un tiempo donde estaba designada la ciudad más peligrosa del país.
Iba con Shofar Milhama, esa vez íbamos en su auto. Error nuestro fue viajar de noche. Estábamos en la carretera y bueno, pues siempre íbamos orando, recitando versículos bíblicos, escuchando alabanzas en la radio y atravesamos en la medianoche en una zona infestada por el crimen organizado. Nos detuvieron unos falsos policías. Yo recibí del Señor en ese momento que nos detienen, que bajan esos hombres, que el que nos interrogaba tenía un espíritu cainita. El Señor me reveló, este hombre tiene un espíritu cainita. ¿A qué me refiero? Caín es homicida. Y venían en esa patrulla seguramente clonada, nos encañonaban, nos interrogaban, y yo les contesté, doy gracias al Espíritu Santo con la palabra de Dios. Nos identificamos como siervos de Jesucristo. Yo le dije, somos siervos de Jesucristo, somos pastores del Señor. Llevamos unos libros allá a Acapulco. Ellos con prepotencia, con groserías, me alumbra con la lámpara, me dice, a ver qué trae ahí en esa bolsa, trae armas ahí. Y me alumbraba y estaba ya, estábamos encañonados con una persona allá atrás. Me señala mi bolsa con la Biblia y le respondí, mire, oficial, le dije, ¿verdad? No sabía si era cainita, le dije, mire, las armas que nosotros usamos no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y le mostré la Biblia, le abrí la Biblia de par en par. Este hombre vio una Biblia de papel y dijo, ¿qué cosa es esa arma? Y se me ocurrió recitar 2 Corintios 10, 4, 5, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo pensaba el resto del versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y le dije, oficial, aquí dice que Dios le ama, que Dios ama a su familia y que Dios puede cambiar su vida. De repente ese hombre desconsiderado, vieron o sintieron algo y de repente dice, ya váyase, y nos dejaron ir, aunque más adelante el diablo nos tendió una emboscada. Dios siempre nos guardó. Gracias, Carlos, eres un héroe de la fe. Gracias por tu trabajo en la Escuela Apostólica y Profética. Sembramos allá y Dios nos dio 2 iglesias que están ahora allá en la costa. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ahí en Zacarías 4:6. Regreso ahí en Deuteronomio 20, este capítulo es una mezcla de compasión y de rigor de guerra. Vemos en la Escritura que aún en la guerra hay valores, hay principios divinos y Dios quiere que nosotros busquemos las verdades eternas y estas verdades nos van a preservar. En este tiempo yo pienso, me permite usted decirle una opinión personal, que no puedo concebir un cristiano que no esté versado en la guerra espiritual. Quiero invitar a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, sea que estén reuniéndose en las iglesias o no, a los apóstoles y a los profetas, a que cada vez más seamos capacitados, programados, adiestrados en la guerra espiritual del príncipe de paz.
¿Quién es el príncipe de paz? Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y bueno, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos, empieza así Deuteronomio 20, se mencionan a los carros y caballos. Los cananeos tenían carros y caballos. Era la herramienta militar, la arma militar de la época y del lugar. Y los israelitas no tenían carros ni caballos. Esto se dio hasta los tiempos de Salomón. Pero los israelitas tenían algo especial. Tenían al Dios eterno de su parte. Debían de confiar en este Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos les daría la victoria y no les daría un mejor armamento, pero les iba a dar la victoria. ¿Qué es lo que importa en una guerra? El ganar, la victoria. Por eso la palabra dice que les decía, no tengas temor de ellos. Ahí encontramos, ¿verdad? Alguien con un shofar, alguien con una espada, ¿verdad? Exhortando al pueblo. La confianza de Israel se ha de basar en tener valor y no temer de los enemigos cananeos, sino temer al Dios omnipotente, que además aseguraba estar con ellos, porque esa tierra se la dio a Abraham, sacó al pueblo de la esclavitud, de la magia, de la hechicería egipcia, de 430 años. ¿Cuántos salieron de la magia, de la hechicería? ¿Cuántos fueron cautivos el diablo? Y de repente Dios decía, no tengas temor de ellos. Y impregnaban de valor. Tocaban el shofar, sacaban la espada y empezaba el sacerdocio. Era menester tomar aliento, armarse de valor, y empezaba la revelación de los patriarcas. Decía, acuérdate del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Recordaban los milagros de la liberación egipcia. Le recordaban las provisiones de Dios, el sustento a todo el pueblo, a esos 2 millones de personas o más que salieron de la tierra de Gosén en el desierto y fueron alimentados, sustentados por Dios para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos están sustentados por el eterno? Dios bendiga tu hogar, tu casa en todo momento. Y finalmente la victoria al pasar el otro lado del Jordán. Pero para esto era importante el liderazgo que preside la congregación. Primero, dice Deuteronomio, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Quién debía de hablarle antes de la guerra al pueblo? El sacerdote. Los rabinos llamaban a estas personas el sacerdote ungido de la batalla. Había un sacerdocio guerrero. Él era un profeta que también los amonestaba para que fueran valientes. Jesús mismo dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Suelto el poder de la valentía y expulsamos todo espíritu de cobardía en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero decirte que el sacerdote tenía que inspirar al pueblo, porque un pueblo pusilánime pues no va a funcionar.
Por eso los mensajes de los pastores deben ser valientes, deben representar el buen sacerdocio para dirigir al pueblo en la victoria. Amados pastores, hermanos y amigos, valientes, valientes ante lo que venga. Observe la serie de amonestaciones que aparecen en la Biblia, ahí en Deuteronomio 20. Siempre le decía el sacerdocio, oye. Le decía, no desmaye vuestro corazón. Usaba frases como, no temáis, no os azoréis, tampoco se desalienten delante de ellos. ¿Cuál era la razón de esta exhortación que hacía el sacerdocio? Jehová vuestro Dios va con vosotros. El sacerdote de guerra les decía, para pelear por vosotros, para salvaros. Y luego del sacerdote llegaban los oficiales, ya fuera el rey, ya fueran los comandantes, los capitanes. Los oficiales hablarán al pueblo. Aquí dice eso. Ve las leyes, primero el sacerdocio y luego los oficiales hablarán al pueblo. Esta palabra es especial cuando dice oficiales. Se trata de los jueces locales, los líderes de las tribus, los representantes, los príncipes de cada tribu. Princesas y príncipes de Dios, los bendigo en el nombre de Jesús. Porque ustedes ayudarán a su familia, a su pueblo a salir adelante, no importa las pruebas que vengan, hay victoria en el nombre de Jesús. Y estos oficiales omitían juicio o prudencia según la situación. Aprendamos que el líder guerrero va a infundir valentía, valor y poder. Satanás es un ser derrotado en la cruz y con la resurrección poderosa del Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach. El Santo de los Santos vive para siempre y ha vencido con el bien al mal. Entonces vean ustedes, pasaba algo en la guerra. El tiempo de guerra para Israel era de bendición. Ellos no veían la guerra con temor como cobardes pusilánimes, sacatones, lloriqueando. No, ellos veían el tiempo de la bendición. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que los varones iban a traer los despojos de la guerra, de la victoria. Podían traer todas las riquezas de esas ciudades conquistadas. Podían traer todos los bienes que tenía el enemigo. Podían tomar esclavos, traer las bendiciones a su ciudad y esos sirvientes ponerlos a trabajar en sus hogares. Quiero decirte algo muy importante, están las mujeres israelitas. Cuando era tiempo de guerra, las mujeres no tenían miedo, no se ponían a lloriquear o a gemir porque era tiempo de guerra, porque iban a perder a su varón. No eran mujeres que le decían, no vayas a la guerra, no te vayan a matar, no te metas en contra del enemigo. Eso no. Las mujeres no les decían así ni a sus hijos ni a sus varones. Porque la mujer es más sensible, pero una mujer de Dios tiene carácter y sabe que nuestra lucha no es en carne ni en sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas y huestes de maldad. Por eso tomemos toda la armadura de Dios. Las mujeres, al contrario, animaban a sus varones, animaban a sus hijos. Ellos decían, he parido hijos valientes para la guerra. Los motivaban a tomar las armas de la milicia. Les decían, esfuérzate y sé valiente. Defiende nuestro pueblo y trae a casa todos los despojos que puedas. Trae todo el
el botín de guerra que puedas para nuestra amada familia. La mujer decía, yo cuidaré del hogar. Y si el Señor te llamara en la guerra, yo seguiré adelante. No te preocupes. Yo velaré por los hijos mientras tú peleas en el frente. La mujer anima, le da aliento, bendice al varón para que el varón traiga los despojos y que Dios te bendiga, mujer de Dios. La mujer le decía, estaré orando en todo tiempo por tu fortaleza y tu valor. Yo sé la clase de hombre que eres. Y los enviaba. Así que aprende esto, mujer de Dios. Las mujeres de Israel veían la guerra como una oportunidad de bendición. La guerra espiritual es bendición, porque vamos a la conquista. Vamos a reclamar todo lo que el diablo mentiroso ha tomado y lo vamos a despojar en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Amén. Diga alguien amén allá en casa. Amén. Había en las leyes para la guerra algunas condiciones que el hombre israelita no fuera a la batalla por algunas cosas. Primero, alguien que construía una casa nueva y no la había dedicado. Decían, ¿has construido una casa nueva? Decía, ¿quién ha edificado la casa nueva y no la ha estrenado? Era un desafío que hacía el oficial a todo el pueblo. Ahí estaban las filas, estaban los soldados y preguntaba, ¿quién ha construido una casa nueva y no la ha estrenado? Luego hace otra pregunta. ¿O quién ha plantado una viña recientemente y no ha disfrutado del producto de esa viña? Si surgía alguien ahí en las filas que decía, yo acabo de edificar mi casa, o yo acabo de plantar todos los viñedos y los campos, entonces el oficial le decía, sal fuera de las filas, vete a disfrutar de tu casa y de tus viñedos. Luego decía, si había alguien comprometido ya en tiempo de bodas, ¿quién se ha despojado con mujer y no la ha amado, no la ha tomado? Y si surgía alguien que decía, pues yo tengo mi novia todavía, y sal de las filas y ve a complacer a esa mujer, ámala. Y también les llamaba, ¿quién está acobardado? ¿Quién tiene miedo? ¿A quién le tiemblan las corvas? Y capaz que se hacen los chones de miedo. Pusilánimes, miedosos. ¿Quiénes tienen miedo? Y preguntaba, ¿qué hombre es medroso y pusilánime? Entonces eran 4 preguntas que hacía y los sacaban de las filas. Ya sea el que construía la casa nueva, no la había dedicado, el que había plantado una viña. ¿Por qué? Porque los representantes de las tribus sabían que un recién casado o alguien que esté en la plantación iba a estar pensando en la novia, iba a estar pensando en su plantación. Tanto trabajo que me costó poner mis árboles frutales y nunca los puedo disfrutar, no los puedo regar. A la mujer, ¿qué estará haciendo? Y está pensando en la novia, en la amada, sí. Entonces, las distracciones pueden llevar a la derrota. Por eso, céntrate en el establecimiento del reino de Dios, no en las distracciones. Porque tú que me estás oyendo no eres un cobarde, eres un hijo del Dios viviente y Jehová de los ejércitos es tu Padre.
Entonces, vean ustedes, los recién casados, aquí dice Deuteronomio 24:5, es parte de las leyes de la guerra. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. O sea, se les daba 1 año de dispensación para que tuvieran su luna de miel, encargaran a sus hijos, pero al siguiente año tenían que estar al frente de la batalla, porque hay batallas que duran tiempo, ¿sí? Porque una distracción puede distraer a todo el demás ejército. ¿Te los imaginas a punto del enfrentamiento una noche en la fogata y el hombre empieza a infundirles temor a sus compañeros de milicia? Les empieza a decir: no vayas, no edifiques, no hay que orar, ¿para qué si Dios no nos escucha? Y empieza a traer afirmaciones negativas, pusilánimes. Por eso eran quitados y solamente se quedaban los esforzados y valientes. ¿Te acuerdas cómo Dios seleccionó un ejército en los días de Gedeón? Amén. Los que nos están viendo están invitados a formar parte de este ejército que Dios nos ha dado. Día a día se están incrementando más valientes, porque sabemos los tiempos difíciles que está viviendo el cristianismo hoy día. Consideremos cómo era el tamaño del ejército de Israel. Aquí la diferencia la hacía el Dios de Israel, no el tamaño del ejército, y menos si estuviera armado, como decíamos, el ejército contrario, con carros y caballos. Y vamos a ver las instrucciones que Dios da para la rendición en cuanto a las ciudades. Gloria a Dios, porque la compañía profética está llamada a conquistar ciudades. Hoy hablé con 2 varones de San Luis Potosí, ayer hablé con otro del estado de Tlaxcala. Hay gente de guerra, gente muy valiosa, muy poderosa. Saludos Roberto Cerillo, saludos amados del Señor, Luis Felipe, Antonio Marcos, Abel Mendoza, bueno, Pedro, la familia Chávez. ¿Qué sería, no? Estar enumerando a todos. Sepan que el Señor está con ustedes. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Consideremos que el Dios de paz le ofrecía a sus enemigos un convenio de paz, pero los haría tributarios. Tenían que pagar tributo, tenían que traerle ofrendas al pueblo de Israel. A veces los ponían de leñadores, los ponían de aguadores, ¿verdad? En lugar de matarlos. Primero se les daba la oportunidad de arrepentirse. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después de esto decía el Señor: si no se arrepienten y quieren guerra, no saben con quién se han metido. Y le daba la instrucción: los matarás a filo de espada. El hebreo literal es con la boca de la espada, con esta parte de la espada. La implicación es que todos los hombres el bando contrario, todos los enemigos, fueran asesinados, fueran exterminados. Esto habla de no tener compasión por el enemigo. Herirás a todo varón suyo a filo de espada. Fíjate, dice a los varones. La palabra de Dios también le decía: tomarás el botín de la victoria. En el mundo antiguo, los soldados no tenían una paga, no tenían una nómina, sino que su compensación era el botín.
El Señor tiene grandes cosas preciosas para usted, para sus hijos, para su familia. Amén, diga usted amén. Y vamos a esa conquista. El Señor Jesucristo es Dios de bendición. Y la espada hoy día es la palabra de Dios. Y decía, matarás a los varones, pero también habla de las mujeres, de esclavos, a los israelitas. Dentro de estas leyes para la guerra, Dios le permitía a los israelitas tomar mujeres cautivas en ciudades distantes, pero debían abandonar el paganismo. Estas mujeres debían de abandonar, renunciar a sus dioses y aceptar la bendición del Dios de Israel. Así que hay ocasiones donde Dios decía, ninguna persona dejarás con vida. En las guerras que emprendió Israel hubo ocasiones en que tenía que exterminar a toda la población, y esto significa niños pequeños, mujeres, ancianos, animales incluso. Decía, cualquier cosa que respirara. Destruirás completamente. La palabra es harás jeren. La palabra hebrea jeren es una destrucción completa y total, porque esos pueblos estaban contaminados de mucha maldad. Esto quiere decir que en la guerra espiritual nosotros no podemos pactar con los demonios. En una sesión de liberación usted debe ser muy prudente y no caer en el engaño, en los diálogos, en las sutilezas del diablo. Nosotros no podemos tratar con esos seres maléficos que realmente lo que buscan es la destrucción. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Como cristianos no tenemos nada, escúchame bien, pero nada con Satanás. Nada con el diablo ni los demonios. Nada con el príncipe de este mundo. Absolutamente nada. Jesús, nuestro amadísimo Señor, les dice una ocasión a los discípulos allá en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjate. Por eso Dios ordena eliminar completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. Tenían que exterminar, borrarlos, porque estaban contaminados. ¿Te puedes imaginar cómo estaba contaminada Sodoma y Gomorra? ¿Te puedes imaginar que esos espíritus malignos que han cambiado de época y de nombre siguen hoy día? ¿Te puedes imaginar a los mandatarios del mundo ya, no imaginar, sino ver la realidad, apoyar el homosexualismo, apoyar hasta económicamente el aborto, el homicidio de los bebés no nacidos? Esa es la guerra que hoy día el cristianismo está emprendiendo en las naciones. Por eso Dios no quería que hubiera ningún pacto con el enemigo. Le da al pueblo de Dios, le dice, herirás. Herirás significa matar, a filo de espada. Algunos dicen, ¿cómo puede un Dios amoroso? ¿Sabes por qué? Esto lo hizo para proteger al pueblo de la idolatría. Esta es una imagen de acera que veneraban. Pueden ver ustedes lo voluptuoso, lo sensual. Y decía que los tenían que exterminar para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios.
Por eso era la guerra para exterminar completamente la hechicería, la brujería, la adoración a los demonios, los falsos dioses. Hoy día tenemos una guerra muy fuerte contra fuerzas oscuras de maldad que están metiéndose en las naciones. Israel no destruyó completamente al pueblo inicuo de esas tribus como lo ordenó Dios. Y por eso Israel fue constantemente oprimido por ellos, y más adelante sus generaciones tuvieron derramamientos de sangre si Israel hubiera seguido las instrucciones del Señor en primer lugar. Déjeme hablar en estas leyes de guerra de las ciudades amuralladas. Las ciudades amuralladas fueron atacadas por máquinas de madera de asedio. Los arqueólogos han descubierto restos de ciudades fortificadas ahí en Canaán. Algunos tenían muros muy altos, más de 9 metros de alto, terraplenes, tenían fosos, tenían torres. Y dice, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de los árboles podrás comer. No los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Fíjate que el Dios de provisión quiere que su pueblo esté con provisión. El árbol que sepas que no lleva fruto, ese podrás destruir. O sea, los árboles frutales debían ser preservados y los otros árboles se usaban para hogueras, para construir baluartes de guerra, hasta sojuzgar esta ciudad. Las ciudades amuralladas eran conquistadas y los israelitas tendrían que aprender estrategias de guerra para conquistar estas ciudades impresionantes, y la madera de un árbol no frutal usarla, pero estos preciosos almendros israelitas de la foto nos muestran, ¿verdad?, que iban a dar el alimento. El Eterno siempre quiere proveer comida inmediata y futura para su pueblo. Digan los que están allá, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, quiero ya terminar esta sesión de esta noche con todos ustedes. Un tema que hemos visto que hay textos, no nada más en Deuteronomio, que hablan de que las mujeres que eran esclavizadas tenían que abandonar el paganismo y aceptar el judaísmo. Esto habla de la evangelización, ¿verdad? En ese entonces las llevaban cautivos y eran mujeres hermosas, las iban a meter en su casa y las iban a rapar. Les cortaban el pelo, que era pues el atuendo natural de la mujer. Le cortarán las uñas también. Fíjate qué tremendo. Yo creo que esto tiene una implicación espiritual. Le quitarás el vestido de su cautiverio, la dejarás en su casa, que llore a su padre, a su madre por un mes, y después que ella renuncie, podrás llegarte a ella. Entonces, el Señor no quería yugo desigual. El problema de Israel es que no las hacían abandonar a sus falsos dioses, y tengamos cuidado con el yugo desigual, ¿verdad? También hay detalles en la guerra espiritual. Me llama la atención que el soldado israelita tenía que llevar también una estaca de madera dentro de su mochila, de su alforja, ¿verdad? Para que cuando fuera a defecar, cuando fuera a hacer sus necesidades corporales, su excremento, era como todos los seres humanos, tenía que enterrarlo. Es decir, esto significa que en el campamento de Israel no iba a haber nada impuro, nada impuro. Entonces,
el aseo era indispensable en la guerra. La guerra espiritual se emprendía, ¿verdad? Con cuidado de estar limpio el campamento. Nosotros debemos tener limpia nuestra mente, nuestro corazón, y esto era por el cual Deuteronomio 23:9, te invito a que busques esto allá en casa. Repito, 23:9, aquí en el manual de guerra vienen todas estas leyes, estos detalles, la significancia profética de la estaca, que no hubiera nada impuro, ¿verdad? Para que las cosas inmundas no se vuelvan contra ti, que no hubiera infecciones en el campamento. Tenemos un Dios sanitario, por eso pues está bien guardar, quédate en casa, usar todas las medidas higiénicas, lavarse las manos, evitar contagios, es muy importante. Bueno, esta noche terminamos con estos principios de leyes para la guerra. Aquí está la kipá de guerra, ¿verdad? Son de suma importancia conocerlos, aplicarlos, entenderlos, y déjeme orar por usted en el nombre de Jesús. Pero dice la Escritura que no profeticemos con la cabeza cubierta, por eso me la quito, y déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, ponga su mano en su corazón. Si tiene su Biblia en la mano, ponga su Biblia en la mano, porque ahí están los estatutos de Dios. No sea usted como ese presidente que juramentó sobre la Biblia, que iba a obedecer a Dios y al otro día estaba firmando cosas contrarias a los principios y el orden de Dios para la humanidad. Dios nos libre. Ponga su mano en su corazón o en su Biblia, y en el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, déjeme orar por usted. Padre, en este momento nos reunimos en oración como pueblo de Dios, porque tú eres el Rey, que te alegras de la victoria de tu pueblo y quieres la victoria, la salvación, Señor. Derrama el óleo de gozo de la victoria, Señor, en el corazón de tu pueblo, con los logros, con los despojos de los botines, Señor, porque tú saldrás al encuentro con ricas bendiciones para aquellos que están dispuestos a luchar en tu santo nombre, Señor Jesucristo, a usar todas las armas de la milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús declaramos la victoria absoluta de Dios. Declaramos la gloria del Dios de Israel en medio de la tierra. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritus de maldición, de idolatría, de maldad en medio de la tierra. Grande es la gloria de Jehová de los ejércitos. Honra y majestad sean puestos para él por medio de los justos. Padre, bendice a los príncipes y princesas de tu pueblo. Señor, destruye a los enemigos de tu pueblo. Que tu diestra alcance a aquellos que les aborrecen. Jehová los deshará con su ira, y fuego consumirá a los impíos de la tierra. Padre, que la espada del Espíritu, que es tu palabra, esté con tu pueblo donde quiera que esté. Engrandécete, oh Jehová, con tu poder. Oh, Sakaradabrekenderebesaradabacaídos. El Señor te dice a ti, hijo mío, hija mía, toma toda la armadura de Dios en estos tiempos. Toda la armadura que yo te doy. He aquí que estoy preparando yelmos dorados, reforzados, para cubrir las mentes de los justos que saldrán a la batalla. Porque vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el Señor. Hijos míos, tomen el escudo de la fe, porque el diablo ha salido
como un cobarde a saetear, pero ustedes levantan muro de escudos. Ahora diga usted, muro de escudos, en el nombre de Yeshua. Y dice el Señor Dios nuestro, cíñete, cíñete como varón valiente los lomos con la verdad, y toma ahora toda la armadura, la coraza de justicia y tus pies. Tus pies son santos, porque donde quiera que vayas, te he puesto para llevar el evangelio, dice el Señor Dios nuestro. Dice el Señor, yo te bendigo, y no olvides nunca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saco el cayado y en este momento, en el nombre de Jesús, decretamos la victoria en nietos, en hijos, en hermanos y hermanas, porque escrito está, vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que les amó. Santo es el Señor. Me despido de ustedes, soy su amigo, su hermano Javier Hermoso, y nos pueden sintonizar el domingo aquí, también en la iglesia Manantiales de Vida. Es una iglesia virtual, pero mi esposa y yo les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo viernes a las 8. Denle like, inscríbanse aquí en la página, inscríbase en la escuela. Recuerde, usted me puede solicitar el manual de guerra espiritual, ¿verdad? Se lo mando en PDF, ya sea en su WhatsApp o ya sea en su correo electrónico, para que usted tenga este manual poderoso, un trabajo de muchos años que el Señor nos ha inspirado. Ya tengo más de 30 años en el ministerio y estamos entonces, bueno, saludando, terminando en el nombre del Señor. Les saludo en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Esta también.